video anterior habíamos primero marcado todos los nodos, después sumado todas las resistencias en serie y después sumado todas las resistencias en paralelo. Y después hicimos el circuito equivalente, que es este que tenemos acá. ¿Sí? Entonces siempre vamos a hacer lo mismo. Resistencia serie, resistencias paralelo, circuito equivalente. Siempre es el mismo proceso. Así que ahora vamos a continuar con buscando resistencia serie. Entonces fíjense, R2 y RFE comparten un extremo y este extremo no es nodo. ¿Sí? Por lo tanto, R2 y RFE van a estar en serie. Así que estas dos están en serie. ¿Y cómo la vamos a llamar? La tendríamos que llamar R, ¿sí? Pues es una resistencia equivalente, R, G, E, G, E. Pero como está en serie, la vamos a llamar prima, ¿se acuerdan? Pero fíjense, yo acá tengo ya una resistencia llamada RG prima. Entonces ahora lo que hago es G prima prima. ¿De qué me sirve ir sumando primas a todo esto? Identificar simplemente que son resistencias en serie. ¿Para qué? Para que después cuando yo sume en paralelo, fíjense, nosotros habíamos dicho que dos resistencias están en paralelo cuando comparten dos extremos y los dos extremos son nodos. ¿Sí? Fíjense, esta resistencia va del nodo G al nodo E y esta resistencia va del nodo G al nodo E. Entonces lo identifico enseguida que están en paralelo. Me es más fácil identificarlas en paralelo. ¿Sí? Bueno, vamos a averiguar RGE prima prima. Bueno, entonces va a ser RGE prima prima va a ser igual a R2 más RFE. Y esto nos va a dar, buscamos el valor de RFE, que lo tenemos acá, ¿sí? 57.39, esto que es 77,39 ohms. Muy bien. Vamos a seguir buscando resistencias en serie. Fíjense, yo ahora acá tengo RCB que está en serie con RDC. ¿Por qué digo está en serie? Porque comparte un extremo y ese extremo no es nodo. Y RDC está en serie con R4, porque comparte un extremo y ese extremo no es nodo. Por lo tanto, las tres van a estar en serie. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo la vamos a llamar? R, pues una resistencia equivalente, y va del nodo B al nodo B. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Que esta resistencia, como va de un nodo al mismo nodo, en realidad puede anularse. Puede no, debe anularse. ¿Sí? Así que esto la anulamos. Muy bien. Entonces, como esto ya lo tenemos y no tenemos ninguna serie más, aparentemente, lo que vamos a hacer ahora es sumar resistencias en paralelo. Entonces, fíjense, habíamos dicho recién que RGE'' y RGE' comparten dos extremos y los dos extremos son nodos. Por lo tanto, vamos a averiguar ahora RGE. Y esto va a ser igual a qué cosa? 1 sobre RGE prima prima más 1 sobre RGE prima, todo esto elevado a la menos 1. Y esto nos va a dar, vamos a averiguar cuánto vale RGE prima. RGE prima daba 170. Esto da 53,18 ohms. Muy bien. Entonces ahora lo único que nos queda es hacer un circuito equivalente. Entonces, buscamos nuestro borrador, que estaba acá, ¿sí? Y nosotros habíamos sumado estas dos en serie, ¿sí? Entonces, como le habíamos sumado en serie, lo que hacíamos que era, elegíamos una de las dos resistencias, o esta, y la sacábamos, solamente una resistencia, y modificábamos el camino. Y ahora a esta la llamamos con el nombre que correspondía, que era RGE prima prima. Y ahora cuando sumamos dos resistencias en paralelo con estas dos, lo que hacíamos era borrar un camino entero, ¿sí? Entonces borramos este camino, ¿sí? Todo este camino lo borramos, ¿sí? Muy bien. Y esta resistencia se llamaba RGE, ¿sí? O sea, como sumamos en paralelo, se llama RGE. Bueno, entonces fíjense esto.
Ahora, estas tres las hemos anulado porque se acuerdan que si las sumamos en serie iban de B a B, por lo tanto, esto, o sea, las resistencias que dan de un nodo al mismo nodo tienen que desaparecer porque no hay circulación de corriente. Muy bien. Entonces todo esto se anulaba. Lo borro. Muy bien. Entonces fíjense, esto dejó de ser nodo. Este dejó de ser nodo. Y este dejó de ser nodo. Por lo tanto, acá tenemos el nuevo circuito equivalente. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora lo vamos a agarrar a este circuito equivalente. ¿Sí? Y lo voy a copiar en mi hoja principal, digamos, que es acá. Entonces, vamos a llevarlo acá abajo. Vamos a checarlo un poquitito más. Entonces, RAB comparte un extremo con RB y RB comparte un extremo con RG. Por lo tanto, estas tres, ¿sí?, estarían en serie. ¿Y cómo se van a llamar? Y se va a llamar R, porque es una resistencia equivalente. Vamos a poner acá. R, pues es una resistencia equivalente. Van del nodo A al nodo G. Y prima porque están en serie, pero yo tengo una prima acá, por lo tanto es prima, prima. Muy bien, entonces vamos a anotar. Vamos a ponerlo acá. R a G prima prima va a ser igual a R a B, R B más RG. Y esto es igual, buscamos los datos, 15 de R a B más 35 de RB, ¿sí?, y volvemos acá, más 58, 53,18 de RG. Esto es 103,18. Volvemos a nuestro circuito equivalente y fíjense, ya no me quedan más resistencias en serie. Por lo tanto, ahora me queda esta resistencia, RAG prima prima y RAG prima en paralelo. ¿Cómo sé que están en paralelo? Porque RAG va del nodo A al nodo G y RAG prima prima va del nodo A al nodo G. Comparten dos extremos y los dos extremos son nodos. Entonces, RAG va a ser igual a 1 sobre RAG prima más 1 sobre RAG prima prima. Todo esto a la menos 1. Y esto nos va a dar, vamos a buscar el dato de RAG prima, que está acá, que es 50, y esto nos da 33,67 ohms. Muy bien. Si vamos ahora a nuestro circuito, vemos que ya en realidad no tengo más nada para hacer. ¿Sí? No me queda más nada para hacer. Pero todavía el circuito no se acabó. Muy bien. Vamos a nuestra hoja borrador. Y en nuestra hoja borrador vamos a ver qué es lo que sumamos. Por empezar, lo que hicimos fue sumar estas tres resistencias en serie. Por lo tanto, elijo, como sumé 3, elijo 2, ¿sí?, esta y esta. Bien. Y ahora esta resistencia, que se llama RGE, en realidad le tengo que cambiar el nombre, porque ahora se va a llamar RAG prima prima, que es la equivalente de esa serie que habíamos hecho recién. Muy bien, y ahora sumé RAG prima prima en paralelo con RAG, ¿sí? Y como lo sumé en paralelo, tengo que elegir un camino. Entonces voy a borrar uno de los dos caminos. Voy a borrar el camino este de acá, ¿sí? Y a esta resistencia que me va a quedar acá arriba, le voy a borrar el prima, porque en realidad se llama RAG. Y ahora fíjense esto. Esto dejó de ser nodo. Y esto dejó de ser nodo. Por lo tanto, esto va a ser así. Y fíjense el circuito que me queda. Muy bien. Entonces ahora
Vamos a agarrar esto y lo voy a llevar a mi hoja principal y lo vamos a pegar acá. Ahí está, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora, fíjense, me quedo R1 dentro de estas dos fuentes y RAG afuera de las dos fuentes. En realidad, estas dos resistencias es un caso particular, ¿sí? Estas dos resistencias, R1 y RAG, van a estar en serie. ¿Por qué? Porque todo esto pertenece a una sola rama. Esto es una rama, ¿sí? Y también este es un caso particular, es un ejercicio, un circuito particular, porque esto es una rama, pero también es una malla. No importa. Son conceptos que los veremos más adelante. Entonces, como pertenecen a la misma rama, ¿sí? Fíjense que no hay ningún nodo acá en el medio, entonces R1 y RG van a estar en serie. Por lo tanto, le vamos a llamar RT, ¿sí? R total, y vamos a decir R1 más RAG. Bien, esto nos va a dar 33,67 más 10, va a ser 43,67 ohms. Muy bien. Vamos a hacer ahora nuestro circuito equivalente de lo que nos quedó, ¿sí? Entonces para eso vamos a abrir nuestra hoja borrador que tenemos acá en nuestro circuito, ¿sí? Y fíjense, nosotros de estas dos, ¿sí? Sumamos estas dos en serie. Por lo tanto, lo que hacíamos que era, cuando sumamos en serie, borrábamos una de las dos. Voy a borrar esta que está acá arriba. Y esto lo cerrábamos acá. Muy bien. Este es el circuito equivalente que me quedó ahora. Lo vamos a llevar acá y lo vamos a pegar. Y ahora lo que tenemos es un circuito donde tenemos estas dos fuentes. ¿Qué pasa con estas dos fuentes? Bien, cuando tenemos dos fuentes en la misma rama, lo que se hace es, se suman, ¿sí? En realidad lo que tenemos que ver es esto. Si las fuentes tienen esta forma, ¿sí? Que las dos apuntan para el mismo lado, se suman. En este caso va a ser E2 más E3, ¿sí? Entonces va a ser una única E5, digamos, ¿sí? Esto sería igual a E5, apuntando para ese lado, ¿sí? O sea que me va a quedar una E5 apuntando así. ¿Está claro? Si yo tengo una fuente de esta forma y una fuente de esta forma, supongamos que sean las mismas, ¿no? E2 y E3, ¿sí? Una punta para cada lado, lo que se hace es se resta. Me va a quedar una E1. Ahora, ¿de qué forma la dibujo? La voy a dibujar igual a la más grande, ¿sí? Entonces, como E3 es la más grande, apunta para allá, la E1 me va a quedar acá, ¿sí? Bueno, de esa forma se suman fuentes en caso de que estén en la misma rama, ¿sí? Entonces, bien, vamos a borrar esto y vamos a hacerlo más prolijo. Vamos a decir que ET va a ser igual a E2 más E3. Por lo tanto, esto me va a dar una E5, ¿sí? O 500 volts, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Y por último podríamos decir que nuestro circuito final, ¿sí? Esperen que vamos a posicionarlo acá, ¿sí? A ver si lo podemos hacer un poquitito más grande. Ahí está. Vamos a posicionarlo ahí. Y lo que voy a hacer es borrarle una fuente. Y a la otra le vamos a cambiar el nombre. Y en vez de 3, le vamos a llamar E5. Muy bien. Bueno, hasta acá este video donde llegamos a RT y llegamos al circuito equivalente final, ¿sí? Siempre el circuito equivalente final en lo que es ley de Ohm básica, nos vamos a encontrar con un circuito equivalente igual a este, ¿sí? Con una resistencia final, que nosotros le vamos a llamar RT, acá nos olvidamos de cambiar el nombre, RT, y una fuente, solamente una resistencia y una fuente. Bien, nos vemos en el próximo video.